Semana Santa Radio, la radio que se ve. Hola, buenas noches. Bienvenidos a este nuestro podcast, a otra edición de Cofradías con Estilo, el segundo que hacemos ya en lo que va de añito. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, pues muy bien, no me puedo quejar. Ay, pues yo estoy reventadito, pero bueno, se viene un mes de febrero divertido y con muchas cositas. Es que el mes de enero ha durado lo que duran 2 o 3. Yo no sé, Sí. vamos, este mes qué largo se ha hecho. Sí, yo no sé, entre la mezcla entre las navidades, el tiempo también que está haciendo tan asqueroso que hemos tenido con tanta agua y demás, que es que al final en plan de que termine ya el puñetero mes de enero y que venga lo que tenga que venir, porque por Dios, el día 90 de enero. Pero bueno, Pues sí. en fin. Pues nada, en esta ocasión vamos a hablar de los años 40, ¿vale? Que es una época pues fundamental en todo lo que es la historia de la Semana Santa y las cofradías. Tenemos que tener en cuenta que esta es la época de la reconstrucción, porque pues desgraciadamente con toda la guerra civil, la destrucción iconoclasta que hay en los años 30, pasa un remolino que entre la destrucción y el pillaje y los robos y las cositas que se quedan pegadas en las manos, pues los cofrades de esta época, pues desgraciadamente tienen que empezar a rehacer la Semana Santa pues desde cero, ¿no? Hay sitios en los que la destrucción es total, en otros sitios pues se salvan cositas, cabezas de imágenes que se cortan o trozos, imágenes que se tienen que recomponer, como el Nazareno de la O y 20.000 historias más, ¿no? Aparte también son unos años muy, muy importantes porque aquí creo que es una época fundamental en la que van a hacer lo que es la gran estandarización de la Semana Santa y también un poco derivado de toda esta destrucción que se pierde mucha personalidad, ¿no? Pues sí, es una época en la que, aunque ya lo estuvimos hablando quizá la última vez, Ujú. que tras la guerra surge como una corriente de, de estandarización, de la mano, por supuesto, de la excelencia que había en ese momento en los talleres. Porque fue un momento muy dulce, sobre todo hablando del bordado, estamos hablando de que aparece la figura de Esperanza Elena, por ejemplo. Entonces, es verdad que técnicamente esto dio muchas alegrías, ¿no? Pero es verdad que el, digamos, lo que antes era canónico de la Semana Santa de Sevilla pasó a serlo también de otros muchos sitios. Y se perdieron pues bueno, formas de hacer, formas de procesionar, formas de, digamos, llevar la Semana Santa en pro de la imitación sevillana. Efectivamente. Vamos, estos son años en los que precisamente el sábado nos iba Antonio y yo un ratito, estuvimos hablando un poco de esto, sobre todo, creo que donde se nota más es en el tema de la vestimenta, ¿no? Pero aparte, no solamente en la vestimenta, debido a la destrucción que hay en muchos sitios y las imágenes que se pierden, las piezas de orfebrería, las piezas de bordado, pues entonces, por ejemplo, es cuando empiezan a estipularse los pasos sevillanos, se pierden los pasos pequeñitos que había en muchos pueblos, que por ejemplo una cosa que vi ayer domingo en Carmona, ¿no? Que es por querer muchas veces seguir esta moda sevillana, pues se empiezan a poner los palios grandes de 12 varales, cuando hay sitios que a lo mejor por la propia circunstancia del pueblo, de la ciudad, por la forma de las calles, pues precisamente son calles por las que perfectamente puede pasar un palio mucho más pequeñito, de 8 varales, y que por tal de seguir, pues esta moda sevillana, pues son cosas que se han perdido, ¿no? Y no solamente eso, también las formas de carga va a ser el momento en el que empieza a extenderse lo que es el costal, ¿no? Y se va a estandarizar en toda Andalucía realmente, porque antes el costal era casi exclusivo de Sevilla. En otros sitios, pues bueno, se llevaba
eh, a Manguillo, ¿no? Como se llama, por ejemplo, en la zona del Aljarafe, Ujú. cargadores, hombres de trono, etcétera, y en muchos sitios pues se ha perdido esa forma de llevar, digamos, en andas, ¿no? Por llamarlo de un término general, que eran pues generalmente llevados a hombro, eran pasos mucho más pequeños. ¿Por qué? Porque había mucha menos gente para llevarlos. Claro, Entonces, por esa cuestión práctica, y eso se sumaba también a lo que has comentado tú de las calles, pues realmente lo que eran, pues eran pasos, digamos, a la medida del pueblo. efectivamente, yo creo que uno de los pocos sitios que ha sabido mantener, también con parche, este tipo de carga, por ejemplo, lo podemos ver en Jerez de la Frontera, con el sobre todo con el Nazareno y con el Cristo, que, bueno, el Cristo, por ejemplo, la Virgen creo que sale a costal, pero lo que es el Señor son de los pocos que siguen todavía saliendo horquillas. Sí, sí, así es. Además, realmente es un tipo de carga en el que no, aunque en el caso de la Virgen del Traspaso, del Nazareno, sí lleva una mesida, pero en el caso de los dos Cristos, tanto del Nazareno como el Cristo de la Aspiración, es una carga que no está concebida para llevar ninguna clase de mesida. Ahí está. Que también este tipo de cargas muchas veces pasaron a mejor vida en otros sitios porque no tenían esa vistosidad que tiene la carga mesida que implica el costal, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, también, aparte de comentar esto que son años de estandarización, que es cuando se impone pues lo que es el modelo sevillano, concretamente pues el modelo de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, y creo que vamos, no es porque sea mi hermandad, pero sí que es verdad que lo que es el modelo de la Esperanza de Triana, de la Esperanza de Triana, perdón, de la Macarena, sobre todo, es el que se implementa, ¿no? Yo, por ejemplo, mi hermandad de la flagelación de mi pueblo de Isla Cristina, las reglas que tiene están cogidas, en el primer capítulo te lo pone, que están copiadas de la Macarena, ¿no? Y no solamente lo que es tema de reglas, sino cómo van vestidas las imágenes, el tipo de paso que se hace, incluso cuando empieza lo que es la producción un poco más en serie, de lo que son los enseres, Senatu, Varales y demás, donde se acaba mirando, pues en ese tipo de modelos Juan Manuelino. Claro, al final lo que termina ocurriendo es que los modelos que en este momento van a triunfar van a ser el de la Macarena y el del Gran Poder. Y también, por añadir un palio que, que ha marcado muchísimo digamos, la historia de los palios, ¿no? El de la amargura También. va a ser un palio que va a servir para la elaboración de muchos otros que principalmente se han basado en él en las proporciones. Porque, por ejemplo, el de la Soledad de Castilleja, Ujú. ¿no? Que es de los años 40 precisamente se inicia el proyecto en los años 40, se toma la medida del paso de Virgen de la Amargura. Entonces, estos cánones tan armónicos que tiene la Semana Santa de Sevilla, tan conseguidos, se van exportando. Que realmente es elogiable que a la hora de hacer un proyecto te, te fijes en los conjuntos más logrados, como es el caso del de la amargura. No, y aparte que luego después, por ejemplo, incluso lo que es el paso de misterio de la amargura, que lo comentamos la última vez, que incluso el propio Cristo de la amargura de Jerez, el paso está calcado al de la amargura, ¿no? E incluso también otro que sí que se escapa un poco más de lo común, porque no es una hermandad tan popular, pero sin salir de Jerez de la Frontera, pero la Hermandad del Cristo de las Tres Caídas de Jerez, ¿no? Que tanto el nombre de los titulares, la postura, bueno, el nombre de la Virgen sí, la postura del Cristo y el paso del Cristo, evidentemente, yo creo que tiene un referente que conoces tú bastante bien. Hombre, el de las penas de San Vicente, lo mejor del mundo entero. Pero sí que es verdad, y además las penas de San Vicente va a ser una cofradía bastante imitada, sobre todo más adelante. Quizás esta es de las primeras veces se toma de inspiración, aunque va a ser bastante imitada después, y con Mm. razón. Sí, pero que además que es curioso porque no es el típico. El paso del Cristo no es el típico paso de Nazareno que luego se ha mantenido
con achones, en caoba, con las águilas bicéfalas, y aparte por la postura del Cristo, que evidentemente el origen, porque es una imagen antigua, con una imagen de retablo, pero es curioso, ¿no? Que Chabeli haga un Cristo con las facciones de Chabeli, que son tan marcadas, pero combinando la postura del Cristo tuyo. Exacto. Realmente es una cosa que, además, curiosamente, tengo entendido que la Hermandad de las Tres Caídas de Huelva, la disposición del misterio, está tomada de la disposición que en su día tuvo la del misterio de Jesús de las Penas. Estamos hablando de antes de la reorganización, Sí, cuando salíamos el miércoles santo. el misterio que hay, creo que hay como un boceto o una pintado con plumilla que sale con un Sí, trineo hay y una documento Verónica. gráfico. Sí, Ahí sí. está. Voy a poner la foto del misterio del paso del Señor de las Tres Caídas de Jerez, por si alguien no lo conoce. Hoy estoy a dos bandas, que estoy estrenándome con el ordenador. Así que si voy un poquito más lento subiendo la fotografía, me lo vais a tener que perdonar. Vamos a ver qué está por aquí. Bueno, y también otra cosa que creo que es fundamental para hablar en esta época, porque hemos empezado hablando de la imaginería de la reposición. Y aquí yo creo que también es hora de romper una lanza a favor de los dos grandes artífices de la reposición en toda España, que uno es el taller de Castillo Lastruzzi, que principalmente yo donde lo que veo más repetido por por toda su producción puede ser tanto el modelo que hace para el modelo de crucificado que hace para la Iniesta, que lo va a repetir pues en multitud de sitios, en Ceuta, en Gibraleón, luego después otro modelo que hace sin corona de espinas para Córdoba, que lo vamos a ver en multitud de sitios. El modelo de Dolorosa Castiza, que bebe de la Iniesta, que se produce en masa, que te puedes ir a multitud de ciudades. Yo mismamente en mi pueblo, en Isla Cristina, la Virgen de las Mercedes, que es también de Castillo Los Truces, que beben todas de este mismo modelo. Y sobre todo, una cosa que yo creo que es muy importante y que al final de cuentas ha hecho un puntal devocional en España, que son los talleres, el taller de Oló, porque al final de cuentas, aunque es un taller que a día de hoy pues está muy denostado o que no se valora porque al final de cuentas son imágenes totalmente producidas de manera semi-industrial, que están producidas en masa, que mismamente, otra vez hablando de mi pueblo, uno de los titulares de mi hermandad es un atado a la columna de pasta de madera grande, pero de pasta de madera de Oló, y que a final de cuentas, por muy poca valoración artística que le podamos dar a estas imágenes, por ser obras producidas en masa, son muy importantes porque es con lo que se ha repuesto, con lo que se repone la imaginería de todo el país. Tú te puedes ir a cualquier punto de la península y en cualquier iglesia, raro que no te encuentres una Santa Rita de Casia de Escayola o alguna milagrosa por lo menos. Pues sí, y mira, yo siempre pongo de ejemplo a la Virgen del Carmen de Puntumbría, Ahí está. porque es la que yo conozco. Entonces, es cierto que es impresionante como una imagen que quizás desde lo más estrictamente cofrade no llamaría en absoluto la atención por su, por su propia materialidad, ¿no? Es de una imagen de pasta, una imagen seriada, pero tiene una... El fenómeno devocional que hay alrededor de esa imagen es digno de estudio. No, yo sé, por ejemplo, una cosa que dice mucho mi amigo Diego de Málaga, y es verdad que es que muchas veces, por ejemplo, ¿no? Por la comparativa, tú tienes allí en Málaga pues la Virgen del Carmen del Perchel, que es la Virgen del Carmen de siempre, que es una Virgen preciosa, de Navas Parejo y demás, de posguerra, pero bueno, pero es la típica Virgen pues con un gran patrimonio, una Virgen de vestir, coronada y demás. Pero la misma verdad que tú ves de devoción en esta virgen, que es una virgen histórica, es la misma que te puedes encontrar si te vas a cualquier barriada, a Welling o a cualquier barriada de Málaga o de cualquier pueblo costero, que tienen sus vírgenes del Carmen, que son vírgenes del Carmen, de Escayola o de Oló, y que al final de cuentas tienen una devoción igualmente, igual de potente e igual de fuerte que pueden tener estas imágenes con siglos. Por supuesto que sí. Hay que entender que por muy historiadores que podamos ser, mi caso,
realmente la devoción no va aparejada de la calidad artística. De hecho, hay veces que imágenes de una calidad tremenda fracasan estrepitosamente, mientras que otras pues triunfan y no tienen a lo mejor esa excelencia artística, pero triunfan. No, mira, por ejemplo, el caso del Cristo del Dolor de la Cigarrera, ¿no? Que es una imagen preciosa, que una imagen de una valía artística enorme y que, bueno, y que por sus circunstancias, pues, una imagen que no caló y que se tuvo que cambiar. Otra vez, Dios la llaga, con lo que me gusta a mí ese Cristo. Pero es que es el mejor ejemplo que podemos tener aquí en Sí, Sevilla. es cierto, es cierto. También es verdad que no lo tenía fácil, porque era una imagen de un tamaño muy grande, quizás sorprendente, ¿no? Yo creo que fue eso, que no... Realmente el misterio en el que estaba tampoco era lo que más le podía favorecer. Claro. Entonces se unieron una serie de factores que hicieron que no triunfase. Pero si ahora nos gusta tanto, será por algo. Hombre, claro, evidentemente, porque la imagen que es buena, es buena. Pero bueno. Es buena y yo creo que piadosa también. Sí, yo creo que el Cristo si lo hubiera pillado seguramente en otra época, ahora mismo, si fuera un Cristo que se hubiera hecho a día de hoy, seguramente habría tenido muchísimo más tirón que lo que tiene, que lo que tuvo el pobre pues en su momento, que le decían el aguao, ¿cómo le decían? El pagao. El pagao, eso, Porque el por lo pagao. visto el pagao de la fábrica de tabaco de aquel momento era un hombre muy alto, muy corpulento, al igual que el Cristo, y lo llamaban así. Bueno, se le quedó al pobre. Luego también, creo que esta es una época también importante comentar que aquí es cuando, que es cuando se establece la iconografía del cautivo, ¿no? Que es cuando puede tener es cuando crece, cuando se desarrolla, todo un poco, pues también un poco derivado de toda la situación de la guerra, de la guerra civil y demás, pero que es cuando también un poco cambia el paradigma de la devoción al crucificado, al Cristo muerto, y pasa al Cristo vivo, ¿no? Y sobre todo la imagen del cautivo, yo creo que el mejor ejemplo que puede ver de esto es el cautivo de Málaga. Sí, hombre, es cierto que la devoción al cautivo es anterior y que la iconografía, pues bueno, es bastante antigua, pero en Ujú, el caso de Málaga, que es, digamos, el cautivo más sonado, ¿no? Pues sí que es de esta época. Evidentemente, bueno, la devoción a Jesús cautivo, aquí también me vas a pinchar donde duele. Eh, pues bueno, tiene su origen sí, en la época barroca. En la época barroca, porque es Jesús cautivo y rescatado, porque se lo llevan, digamos que lo secuestran los musulmanes, entonces pues se paga un rescate, bueno, se paga un rescate con trinitarios, ¿no? Los trinitarios se entregan a cambio de que devuelvan el Cristo, que realmente era un nazareno, pero que lo habían puesto los musulmanes a modo de cautivo, le habían atado las manos, entonces de ahí esa iconografía. Y que lleve pues ujú, también ese hábito, bueno, el hábito, ¿no? El escapulario trinitario. ujú. También un poco, pasando un poco lo del tema del cautivo, también yo creo que esta es una época fundamental en la que se van a empezar ya pues a estar los grandes nombres que van a trabajar durante estos años, ¿no? Juan Pérez Calvo, Fernando Morillo, aparte de escultores como las Truzzi, Antonio Llanes, escultores también que aquí en Sevilla no hay obras suyas, pero bueno, que por la parte de Granada y Málaga tienen muchas cosas como Sánchez Mesa o José Navas Parejo, Esperanza Elena Caro, Carrasquilla, Manuel Seco Velasco, Marmolejo, que son gente que van a empezar a trabajar y que van a dejar grandes obras y que no hay que tampoco olvidar a gente que ya estaba trabajando antes y que van a seguir trabajando como Cayetano González o Gómez Millán. Pues sí, además es una época en la que, como hemos dicho antes, la excelencia, digamos que se llega a unas cotas tremendas. Por ejemplo, en Bordao toma la dirección del taller de sucesores de Caro, Manuel Elena, y Ujú, la que tiene la dirección técnica es la famosa Esperanza Elena Caro,
que bueno, será toda una, no solamente maestra, sino estudiosa, porque quizá fue la que devolvió al bordado sevillano la excelencia en la aplicación del color. ¿Por qué? Porque ella fue a estudiar las colecciones de bordado existentes en Toledo y Guadalupe, junto con Joaquín Castilla y Gómez Millán. Y bueno, pues se trajo de vuelta esas técnicas de matizado en seda y milanés de la forma en la que están hechas en los bordados del siglo de oro. Sí, que sale un poco también de lo que es lo que se estaba haciendo en Sevilla en ese momento, ¿no? Sí, bueno, realmente perfecciona algo que ya había metido Ojeda, que era, bueno, pues esos matices de color, pero ella realmente lo que hace es aplicarlo de una forma mucho más extensiva y bueno, al final yo creo que en el estilo de la Casa Caro va aparejado el uso del color como matiz. En este sentido, yo creo que, hablando no solamente de bordado, sino de conjunto en general, yo creo que quizá el proyecto más importante y más destacado en cuanto a la elaboración de un paso se refiere, yo creo que es el paso de palio de los estudiantes, Totalmente, porque totalmente. yo creo que son cotas de excelencia que no se han superado y bueno, este paso yo creo que casi todos los que están aquí habrán escuchado la historia de que digamos, se proyecta para la Macarena, lo diseña Joaquín Castilla, ¿no? Se Efectivamente. proyecta en inicio para la Macarena, los macarenos dicen que ese palio es muy serio para la Esperanza Macarena y, y entonces se inician las conversaciones con la hermandad de los estudiantes para, bueno, pues para acometer este proyecto. Y en él participa no solamente Esperanza Elena, sino que también participa, por ejemplo, Armenta, que será uno de los orfebres de mayor fineza técnica, bajo bajo mi criterio, por supuesto. Y bueno, dará lugar a un conjunto que es una auténtica catedral. Totalmente. Y aparte, bueno, lo típico siempre se comenta, ¿no? Pero que es que este es el típico proyecto que a día de hoy, pues, pocas hermandades son capaces o tienen el tiempo y las ganas de meterse en ser capaz de hacer una cosa de este estilo. Yo creo que tú lo has dicho más bien, las ganas. Yo creo que tú lo has dicho mejor diciendo lo de las ganas, porque realmente se suele decir que no se pueden hacer ya proyectos de esta enjundia, que no. Realmente, y esto ya lo he comentado varias veces públicamente, así que creo que no va a haber problema en que lo vuelva a repetir. Yo creo que el gran problema de, del arte sacro, por generalizar un poco, en la actualidad es las prisas que hay para todo. Las Ya. prisas que hay para todo. Las juntas de gobierno quieren los proyectos y sacarlos adelante en los 8 años que duran las dos candidaturas o 6 años que duran las dos candidaturas. Señores, eso no puede ser, eso es imposible, porque los tiempos de hoy pues no nos permiten tener un paso de Cristo, un paso de palio terminado en 6 años, porque el tiempo de ejecución es mucho menor porque no hay tanta gente trabajando en el sector. Claro. Antes un taller de bordado tenía 60 mujeres o 50 y ahora pues tienen 10. No, y aparte también un poco los precios los precios que se manejaban antes como ahora. Por Hombre, ejemplo, lo encarecido que está ahora a día de hoy el oro y también que afortunadamente no las condiciones laborales que hay a día de hoy no son las mismas que hace 40 50 70 años. Y claro, son proyectos muchísimo más caros que no pueden afrontarse con la ligereza que se puede afrontar a día de hoy. hombre, por supuesto, hay que entender que en esta época las muchachas, sobre todo también teniendo en cuenta el papel que tenía la mujer en la sociedad de esta época, ¿no? Que realmente se ponían a bordar con 11 o 12 años a aprender como muy tarde y para unos años más Oye, tarde ya eran auténticas maestras y que estaban enseñando a las chiquillas que entraban a su vez. ahí O está. sea, realmente
esta dinámica de los talleres ha cambiado mucho, primero porque las chicas ya no entran a bordar con 12, 13 años, gracias a Dios, por supuesto. Pero es cierto que los tiempos de ejecución han cambiado mucho a raíz de este cambio de la realidad socioeconómica, ¿no? Aquí ya me voy a poner yo a hablar de geopolítica y no es lo mío. Pero bueno, pero sí que va en la línea de lo que tú dices. Y aparte, bueno, esto ya dará para hablar un poquito más para adelante de cómo vamos, a dónde vamos. Ahora, por ejemplo, precisamente hoy Sánchez de los Reyes ha compartido el documento que han hecho del posicionamiento con todo el tema del bordado pakistaní, que tú además te posicionaste hace poco en el programa de BTV, pero bueno, no hablemos de Oriente, que todavía no es ni el día ni el momento para hablar No, de desde luego Oriente. que no. Yo solamente voy a decir una frase de Santa Teresa que dice que la paciencia todo lo alcanza. Y eso hay Pues que mira, aplicarlo a las hermandades. a mí una cosa también que me encanta de Santa Teresa, que Dios está entre los pucheros. Pero bueno. Y otro aspecto que me gustaría a mí tocar aquí, que es muy importante, que sobre todo creo que puede ser lo que podemos desarrollar más hoy, es el tema de la vestimenta. Que a raíz de toda la destrucción de la guerra civil, pues pasa como un torbellino. Y una cosa que sí que es verdad que a mí me parece extremadamente curiosa, que teniendo muchas fotografías y teniendo los referentes devocionales que tenía y cómo estaban concebidas estas imágenes, cómo pues empieza una dictadura de los sevillanos, ¿no? Se mandan a freír espárragos los rostrillos metálicos en muchos casos, los rostrillos de textiles que se colocaban alrededor de las caras de las vírgenes, llevando un poco más esta estética a la Austria o más parecida a lo que hoy entendemos como una Virgen de Gloria. Los tocados sueltos, lo que ahora vemos como un tocado decimonónico o incluso lo que se dice gaditano, que puede ser una blondita suelta alrededor de la cabeza, pues se destierra totalmente y lo que se quieren son tocados anchos, tocados macarenos, tocados trianeros, mucha vuelta, mucho encaje y esto al final acabará desembocando en los tocados hipet ochenteros. Por ejemplo, me viene ahora a ver si la encuentro una fotografía que hay de la Virgen de los Dolores de Málaga, de la Aspiración, que está con un tocado blanco enorme, que hay más encaje que Virgen propiamente dicho. Yo creo que una de las pocas que se salva de toda esta estética es precisamente tu Virgen de los Dolores de las Penas. Sí, bueno, eso es un icono que ha pasado incólume, ¿no? Por muchas no, por casi todas las modas del siglo XX, desde que en los años 20 le crearan o le implementaran ese estilo, que en su origen fue creado para la Virgen del Valle también, ¿no? Porque la crean realmente el mismo equipo de camarera, pero realmente yo creo que es un caso raro, junto con el de la Virgen de las Aguas del museo, además, porque hay que tener en cuenta que en este momento todo digamos que se hace a imagen y semejanza de, y pues que la Virgen de los Dolores o la Virgen de las Aguas sobreviviesen a esa estandarización hasta nuestros días es un caso extremadamente raro. Por tanto, es muy interesante, porque además es un estilo muy suelto, es un estilo muy poco dado a los excesos que a partir de los años 40, aunque más bien tirando ya hacia los años 60, se vienen a dar y que bueno, pues felizmente, bajo mi criterio, desde luego, se ha sabido mantener. Acabo de poner una foto que creo que a ti no te va a gustar nada, Antonio. Pero nada, 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 nada. A ver qué has puesto. Lo que pasa es que estoy buscando que no la encuentro. Una foto que hay de la Virgen de los Dolores que la está con la vestidora. Que aparte creo que es de los pocos casos que hay que se ve en esta época de una mujer vistiendo a una virgen. Ay, pero no, nada. A ver si doy con ella, ¿Pero coño. la has puesto o no la has puesto? Sí, la he puesto, he puesto una de la Virgen una foto antigua de la Virgen de los Dolores, ¿no? Así vestida como que tú le dices con el tocadito con las orejitas por los lados. Que, Ah, vamos, espérate, que a es ver que no precioso. lo veo. No me sale todavía, espérate, ahora. Ay, ay, ay. Hombre, me tiene que salir. Te tiene que salir de las cosas, de lo último que se ha subido al post. Vale, a ver.
Bueno, esa foto me encanta a mí. Esa foto me gusta mucho a mí, claro que sí. Primero por la cara preciosa que tiene la Virgen en esa cara, en esa foto, pero bueno, yo creo que te refieres a la que has subido hace un minuto. Sí, esa foto me encanta, por Sí, esa supuesto. foto. Por supuesto. Que, que yo creo que aquí en esta Virgen pues vemos uno de los pocos baluartes que se mantienen inmutables en el tiempo y que gracias a Dios que es lo que a final de cuentas lo que la ha mantenido la estética de la Virgen, evidentemente ampliando un poco el tocado con el tiempo, también un poco por las modas, ¿no? Tú pones esta foto al lado del plano que hay de la Virgen saliendo de San Vicente en la película de Gutiérrez Aragón, y evidentemente, aunque bebe de la misma estética, sigue teniendo la misma forma, un paño de gasa abierto con cierta caída, pero que más o menos se mantiene dentro de lo que es la estética propia de la propia Virgen de los Dolores. Hombre, claro, yo creo que aquí ha influido mucho el celo que ha tenido siempre la cofradía con estos aspectos, ¿no? Celo que muchas veces se tilda de quizá a lo mejor excesivo o de, digamos, inmovilismo, pero es cierto que nos ha dejado pues esa herencia, ¿no? De la que yo creo que debemos de estar bastante orgullosos. Por supuesto. Pero bueno, hablando también un poco yo creo que los dos grandes referentes que más van a afectar en los años 40 de la vestimenta, tenemos que hablar creo que dos nombres clave, que uno es Juan Pérez Calvo, que aparte Juan Pérez Calvo, aparte de ejercer de vestidor, era un diseñador, tallista, abogado, porque estudió Derecho, aunque nunca ejerció, dependiente de una droguería. O sea, un hombre que tocó, un hombre que tocó muchos palos, ¿no? Él era sobre todo un cofrade, aunque su nombre siempre está muy unido a la Hermandad de la Macarena, pero sí que es verdad que fue uno de los miembros fundadores de la Hermandad de la Bofeta y él era mucho, muy, 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 mucho de la Virgen de la Reina de todos los Santos, ¿no? Es un hombre que además precisamente tuvo una parte activa muy grande en la construcción de la Basílica de la Virgen de la Esperanza Macarena, y que curiosamente pues, uno de los retablos que él hizo se doró en la capilla de los marineros, que en esa época la capilla de los marineros estaba desacralizada después de que se le quitó la hermandad en la Gloriosa, creo que fue en Sí, 1868, sí, sí, así ¿no, fue. Antonio? Y en ese momento pues, necesitaban un taller grande, un sitio grande para poder dorar el retablo de la Virgen de la Esperanza, se le hizo ahí en la capilla de los marineros. Pues sí, además, bueno, lo del tema de la capilla es algo muy curioso porque ha tenido muchos usos. Eso es para Sí, desgranarlo. eso Ha da para sido hablar, incluso iglesia anglicana, efectivamente. hasta que en el año 62 pues recuperamos la que es nuestra casa, ¿no? Que al final es el sitio de justicia, ¿no? De la hermandad, su capilla propia. Mm. Pero bueno, hablando también un poco de Juan Pérez Calvo es el vestidor un poco que coge el testigo de Gamero, ¿vale? Gamero es un vestidor intermedio que hay entre Juan Manuel Rodríguez Ojeda y Pérez Calvo, y es un hombre pues que pasa un poco de la estética que le da en sus últimos años Juan Manuel Rodríguez Ojeda a la Virgen y hace pues tocados un poco más rectos, lo que se podría denominar egipcio. Y este hombre lo que hace, tiene una ocurrencia, bueno, cuentan que el hombre pues un hombre que le encantaban los pasteles, y era un hombre que se iba a vestir a la Virgen, la dejaba, se iba a hablar plata, tomaba café y de plata se volvía a San Gil o a la Basílica y terminaba de vestir a la Virgen, ¿no? Y tiene un hombre con un simple alfiler que un día se le ocurre metérselo a la Virgen en medio del entrecejo y tirarle para arriba y crea pues lo que es el gran icono que es el Pico Macareno, ¿no? Que a mí me parece una solución técnica bastante muy resolutiva que además ayuda mucho a que con las facciones que tiene la Virgen de la Esperanza, con ese ceño tan fruncido, solamente con un movimiento para mover la tela, lo que hace es dulcificar tanto el rostro, ¿no? Y que
Es una cosa súper sencilla, pero que luego después ha creado escuelas y que aquí en este lado, como en las fotos que he puesto, se puede ver que se hace con tocados rectos, pero que luego ya después, que aparte, Juan Pérez Calvo es el que introduce a los garduños en la Macarena en los años 50, ya luego después pues, podremos ver muy desarrollado con las blondas de encaje de punta de aguja y con esa foto tan maravillosa que hay de la Virgen de la Esperanza. Pues sí, y por contraposición a Pérez Calvo, yo nombraría, por supuesto, a Fernando Morillo, que empieza a vestir a la Esperanza de Triana en el año 43, siendo Efectivamente. heredero de el que ya hemos hablado alguna vez de él, José Percio. Entonces, eh, en este primer momento de los años 40, sigue una estética de tocados rectos, tocados más bien, que alguna vez los hemos visto recreados últimamente, tocados Ujú. quizás más sencillos, y fueron derivando en lo que a día de hoy yo creo que ese es el icono de la Esperanza de Triana también, que es el refregado, ¿no? No, y aparte. Esa tela que se dispone de forma asimétrica en la parte del pecho, generalmente de un color distinto al resto del tocado, y que, bueno, se bautiza en honor, ¿no? O debido al parecido con las antiguas tablas de lava, Ahí está. y que, bueno, yo creo que es el icono de la esperanza, como se suele decir, la de los azulejos. Totalmente. Totalmente, vamos, y aparte también, una cosa que es fundamental también en Morillo, bueno, primero que es aparte que aunque recuerda también mucho a lo que es el tema de los refregadores, también es un tocado que toma una inspiración en las estrellas de Hollywood, en los drapeados y en los vestidos, por ejemplo, que utilizaba Rita Hayworth y que se podían ver pues en las películas y en la, mm, y en las revistas de la época, ¿no? Que es muy curioso. Aparte Sí. también, Morillo no solamente era vestidor, era una persona que era joyero. Y y es que prácticamente yo creo que es el que perfecciona, y es que se puede decir con la boca llena que es el padre de la estética trianera, porque es el que los Robanovios, que sí que es verdad que es una cosa que creo que se recuperó en la última extraordinaria que tuvo la Virgen, bueno, la última extraordinaria hace ya unos años, cuando cuando estrenó la recreación de la Saya de Belmonte, ¿puede ser, Antonio? Sí, en 2018. Ahí está. Y también, pues, los broches los broches que parecen esmeralda que se colocan alrededor de la Virgen. Bueno, También los por actuales la. sí son esmeralda. Bueno, sí, pero en aquella, los anteriores. O los puñales con brillantes que tan famosos se han hecho con la Esperanza de Triana. Sí, él con lo que podía, con lo que había en aquella época, le hacía pues las joyas, ¿no? O sobre todo eran labores de inventiva, porque hay que tener en cuenta también que era una época de carestía económica Y material. grave. Entonces, no había estos materiales ricos del oro o la plata para hacer, digamos, lo que es un puñal o una corona, pero sin embargo sí que con otro tipo de materiales que él mismo manipulaba, pues le hacía estos aderezos a la Virgen. De hecho, él mismo estuvo cosiéndole las lentejuelas de los tocados hasta que terminó su labor en los años 90. Sí, vamos, aparte que es una persona que su nombre, vamos, prácticamente durante toda la segunda mitad del siglo XX es que va unido con la Esperanza de Triana, que era el Fueron vestido más de la de Esperanza de Triana. 50 años, fueron más de 50 años. Fue desde el 43 hasta el 95, aunque en el 95 por supuesto ya lo ayudaban. Claro. No, y aparte también que es una persona que yo creo que es uno de los primeros vestidos, el primer vestidor que aparte sale fuera de Sevilla, ¿no? Porque no solamente viste imágenes viste la Esperanza de Triana. Él es el que crea la estética, bebiendo mucho de Triana, evidentemente, de la Virgen de la Misericordia, de la Reina del Transporte, de Ángeles de la Frontera, la Virgen de la Estrella de San Lucas de Barrameda, que es donde él veraneaba, o incluso una Virgen cuya
tipo de hermandad es diametralmente opuesta a lo que es la Esperanza de Triana, que es la reina de los mártires de la Hermandad de la Buena Muerte de Córdoba. Pues sí, pero es cierto que siempre imprimía ese estilo particular que él tenía, digamos, de refregado y volante, ¿no? Que, que bueno, pues ha sido yo creo que el santo y seña de su labor y especialmente de la Esperanza de Triana. En Sevilla, bueno, estuvo vistiendo también a la Virgen de la Victoria, de la Cigarrera. Es Hay verdad. fotos muy conocidas Verdad, de... verdad. La voy a buscar. Pero la voy a buscar porque si la buscas por internet no la encuentras. La voy a poner. Vamos, la estuvo Pues, vistiendo tanto en su primera época con los refregadores y demás, como en la época de los tocados blancos. sí, la última etapa que él tuvo, bueno, la coronación de la Esperanza. Exacto. Bueno, ahí ya creo que ahí ya no vestía la Victoria, pero sí que como él llevaba practicando ese estilo desde los años 60, sí que se lo puso varias veces. Y alguna vez también llegó a vestir a la Encarnación de San Benito de forma puntual. Por lo tanto, Ah, no, no, no no lo creo que sabía yo eso. existan fotos, porque al ser algo puntual, pues probablemente pues no haya constancia. Claro. No, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el azulejo que hay en la capilla de allí de Tabacalera está vestida por Sí, Mollillo. sí, cierto. Ah, mira, aquí me encontré una que sí que está la Victoria Trianera, vamos. En esa época, vamos, me acuerdo de ver vídeos de pequeño de cuando hacían el saludo en pureza y demás, que vamos, no tiene nada que ver con el carácter que tiene a día de hoy el palio No, de la por cigarrera, supuesto. vaya. No tiene nada que ver. Es verdad que digamos que esa cofradía se ha reencontrado con una esencia más bien de principios de siglo, pero ha pasado también por muchas modas, ¿no? Sí, bueno, incluso yo qué sé, de ustedes las penas de San Vicente no te sabría decir, pero vamos, ¿quién no ha llevado unas esquinas con gladiolo a reventar Sí, y sí, la Virgen de los Dolores la ha llevado. Y hay eso, fotos y por eso te constancia digo que, gráfica. bueno, y la Virgen de Loreto La Virgen de también, Loreto es que la y sigue llevando de vez en cuando, ¿eh? por eso, Y puesta con por eso. muchísimo gusto, todo hay que decirlo, porque no siempre la parquedad es sinónimo de elegancia, también se puede ser elegante con mucho. Volviendo también un poquito sobre Juan Pérez Calvo, por cambiar un poquito de tercio. Juan Pérez Calvo, una de las principales labores que él tenía como tallista, pues aparte del retablo de la Macarena, si nos vamos, por ejemplo, aquí en Sevilla, uno de los pasos suyos que sigue procesionando, que es el paso del Baratillo, que es de los años 40, o el antiguo misterio de la Hermandad de San Benito, que procesiona a día de hoy en la Hermandad de Santa Marta, que sale el Sábado Santo, que además es un paso que salió aquí en Sevilla, se guardó y nada más terminar de salir se montó y se mandó para Jerez de la Eso Frontera. mismo pasó, que además lo vi hace poco el reportaje, con el palio que fue de la Virgen del Refugio, que también está en Jerez, que es de la Virgen del Mayor Dolor. Y lo Sí, sacó la Virgen del Refugio el miércoles santo y el y jueves el jueves santo estaba en estaba en Jerez Jerez saliendo. saliendo. Joder. Así que nada es imposible. No, claro, a ver, no, escúchame, el ejemplo que tengo yo de esto es el palio de la Virgen de los Dolores de Utrera, que se recoge el Viernes Santo por la noche y al día siguiente ya está el palio de Sí, Azabache sí, montado. sí. Además, que es tiempo récord. Lo sé de primera mano. Otros buenos ejemplos que también estamos hablando mucho hoy de Jerez, pero es lo que toca también el paso del Nazareno y el del Juanillo, ¿no? Que aquí, por ejemplo, que es un paso que el del Cristo a día de hoy va con candelabro, pero sí que es verdad que ahí vemos otro de los ejemplos que hay de la influencia sevillana que tiene en esta época, que son los nazarenos con faroles que poquito a poco pasan de Cristos, por ejemplo, como el paso de las cortinillas que tenía el Señor de la Salud de los Gitanos, o el propio paso el Nazareno de la O, el Nazareno de San Roque, que son pasos de Cristo de misterio, que van con sus candelabros y que por moda o por imitar un poco al Gran Poder, pues se quitan este tipo de iluminación por llevar la misma estética que el Gran Poder y que a día de hoy, pues
está visto que no, que seguramente yo por lo menos, esto es una opinión personal mía, pero sí que es verdad que creo que son pasos que si fueran con candelabro, aparte de ganar muchísimo más en movimiento, también ganarían pues en más presencia y en iluminación, porque a mí no hay mayor mentira que lo de lo de los faroles, me lo vaya a perdonar. Hombre, también depende del paso en cuestión. Es cierto que, por ejemplo, en el paso del Gran Poder funcionan a la perfección y que quizás ese modelo, por ser Siendo, exitoso, se siendo, copia. pero siendo también un paso que estaba ideado para ir con candelabro. Bueno, no, eso no estaba ideado para ir con candelabros. Los candelabros se le añaden en el 19, que es cuando empieza la moda de los candelabros. De Ah, hecho, de yo hecho creía que muchos siempre que había. pasos en el 19 precisamente abandonan su iluminación original de faroles por ponerle candelabros. O sea, estamos hablando de que volvemos a lo mismo. Estos son modas que van y después vuelven. Esto como los pantalones de campana. Totalmente. Totalmente, vaya. Luego también, por pasar un poquito del bordado, aunque yo creo que para el bordado deberíamos dedicarle otro programa porque es una época bastante Sí, densa, ¿no? Pero por poner un par de así de pinceladitas, por ejemplo, hablando de Carrasquilla, que hablaremos un poquito más de él la semana que viene. Voy a poner ahora una foto de la saya que hace para la Virgen de los Dolores de Expiración de Málaga y uno de sus obras cumbre, que es el Sin Pecado que hace para la Hermandad de la Amargura, ¿no? Que destaca por incluir en la parte debajo de la mandorla en la que sale la Inmaculada, pues que mete por abajo lo que es la guiralda y al lado pues flanquea por dos flores, por dos sí, flores con sus macetas que portan dos seises. sí. Bueno, la figura de Carrasquilla ha estado bastante denostada, ¿no? Por quizás algunas intervenciones que realizó sobre piezas de su tío principalmente, ¿no? Que, como Ujú. sabéis, era sobrino de Ojeda. Y bueno, él tenía ese sello que era la inclusión de forma, digamos, extensiva o intensiva más bien, de elementos que son zarcillos, ¿no? Que se conocen como caracolillos. Ahí está. Y, pero realmente tiene una obra muy, muy interesante. A mí de las piezas más infravaloradas y más interesantes de la Semana Santa me parece el manto de la Virgen de la O. Y por Por ejemplo, supuesto, que aparte de los años sí, ese es 30, del ¿no? 36, además, justamente del año 36. Y bueno, yo creo que habla de Carrasquilla y no habla otra vez de Jerez, no habla, porque realmente allí fue donde dejó digamos, yo creo que los mejores conjuntos que hizo, empezando por el de la Virgen del Valle y continuando por el de la Esperanza de San Francisco, Ahí etcétera. está. Entonces, fue un artista que, bueno, trabajó quizás a la sombra del nombre de su tío, al que, por cierto, le debía lo que viene a ser su estilo, ¿no? Porque él se sentía heredero del estilo que había creado su tío y así lo demostraba en toda su producción, pero que yo creo que le debemos a Carrasquilla quizá una puesta en valor, ¿no? De su obra, porque es cierto que tiene piezas excelentes y que muchas veces quizás por esa historia de las intervenciones y de los caracolillos y demás, pues ha sido quizá un poco Más exacto. denosado, claro. Mm. Pues la verdad es que sí, pero más tranquilo que le dedicaremos su tiempo en las próximas ediciones. Otra pieza muy importante en los años 40 que se estrena es el manto de tu Virgen de la Esperanza, que es de Esperanza Elena Caro, el manto de los dragones, con otro diseño de Recio. No sé si puede ser de las últimas cosas que diseña Recio, porque Recio cuántas cosas le diseñó a la Bueno, Ester Rihanna, porque se le hizo las cosas de Olmo Recio empieza en y esto. 1909 con el manto azul y termina en Ujú. 1950 con las bambalinas. O sea, 40 Ah, pues años mira, llegué. de dirección artística. Sí, veo la,
Yo es que no quería meter las bambalinas porque las bambalinas son del 51, puede Se ser, el diseñan en el 52. 50, se estrena la frontal en el 51 y hasta el 55 no están todas terminadas. Claro. Pero bueno, y otra cosa que se estrena en estos años, que yo, pues, desde aquí invito a mi querida cofradía a que se piense, se recupere, y sé que pone dinero, yo lo pongo para hacer el cambio de soporte, volver al soporte original, pues el maravilloso pues, pálido blanco de mi Virgen de la Esperanza, ¿no? Que es otra obra de Esperanza, obra del taller de Esperanza Elena Caro. La foto que he puesto es una foto ya, pues la que se ve ya el conjunto con los respiraderos de Seco Velasco, que es bastante más posterior. Aquí la Virgen creo que ya lleva también el manto blanco que estaba bordado con encaje de bolillo, que es el manto que algunas veces se le suele poner para el besamano, que es como más me gusta. Y que desgraciadamente, pues en los años 80 se pasa a terciopelo verde después de que la Virgen se le haga el manto que saca a día de hoy en Semana Santa, que es un manto verde que diseña Garduño, ¿no? Que en su momento, pues bueno, también un poco en pos de esa estandarización, que es una pena, porque después de que la Virgen durante buena parte del siglo XX, incluso desde sus orígenes, siempre había sido una imagen que había salido asociada al blanco y demás, pues desgraciadamente por seguir estas modas, pues se pierde una cosa que le daba a la Virgen una personalidad arrolladora y que a mi punto de vista la favorece. Si ya la Virgen, para mí, es la Virgen más bonita que hay en Sevilla, pues más guapa estaba todavía de blanco, ¿no? Y aparte que precisamente en los primeros años, cuando salía con el palio blanco, estuvo saliendo con la ráfaga de Seco Velasco, ¿no? Que era un poco curioso. Aparte creo que es una de las grandes ráfagas que se hacen en Sevilla y de las pocas que se hacen en esa época a doble Sí, caña. bueno, grande por todo, porque es Grande, enorme y es un una un pieza diademón, estupenda, desde luego. Además que a mí me pero que es una encantaba diadema. la impronta que tenía la Virgen con ráfaga, o sea, con diadema. Claro, pero porque es que es una diadema que es que se le hace para que salga en el palio con la ráfaga, por eso es tan grande y está hecha para que llene Sí, tanto. recuerdo ahora mismo una foto de la Virgen de la O en los años 60, en el palio que lleva Ujú. la ráfaga de la Esperanza de la Trinidad. Ah, sí, pues Sí, entonces no ahora la he visto yo te nunca. la mando para que tú la veas. Que ahora mismo no la tengo a mano, la tengo Ay, que qué tener por curioso. ahí en el disco duro. Pues habrá que verla. También en esta época, vamos, de la orfebrería estamos hablando muy poco y le que deberíamos dedicar un poquito más de tiempo, pero bueno, después de toda la destrucción que hay en estos años, también es cuando, con todo el proceso este que hay de vuelta a hacer cosas y con toda la renovación es cuando van a empezar a salir estos grandes nombres, ¿no? Marmolejo, Seco Velasco, Juan Fernández, pero que son gente a la que yo creo que deberíamos dedicarle un programa solamente para hablar de orfebrería y que no solamente hace piezas de coronas y ráfagas, sino que se hacen pues piezas de candelería, varales, o potencias, cantoneras, o sea, para Sí, aburrir. yo estoy de acuerdo. Deberíamos dedicar un espacio, mira qué fino me ha quedado, eh, a la figura tanto de los orfebres como de los bordadores, a partir de esos años 40, 50 quizás, para ir Hmm, unificando. Y porque es que hay y al fin. bastante. Porque fíjate, Cayetano González, que empieza en los años 20, aquí sigue todavía al pie del cañón y sigue con piezas fantásticas, ¿no? El Paso de Pasión, la Orfebrería de la Amargura, en fin, que Bueno, y cuando lleguemos a la corona de las coronas, que es la corona de por la amargura. supuesto, Eh, eso no hay. Imitada, imitada hasta la saciedad, pero ninguna igualita. Es que siempre, yo no sé cómo coño lo tuvo que hacer este hombre, o sea, hace como una cosa tan grande y que no, no parece que sea tan grande, que está totalmente en su sitio, que pasa al aire y que es totalmente, y que le queda como un guante a la Virgen. Y mira que luego después me viene el ejemplo de Málaga, de coronas enormes que se han hecho, como por ejemplo la de Monte Calvario, la de Nueva Esperanza,
O, por ejemplo, yendo a Castilleja de la Cuesta, que es más, que es más del siglo XX, la corona de la Soledad con la que se coronó. Que yo cuando me enteré lo de la coronación que le iban a hacer con la misma, digo, yo no sé cómo Asenjo va a tener coño de poderle poner a la Virgen de la Soledad Jorge, por Dios. semejante corona, pero pudo. Pero Pudo, pudo, pero pudo. pudo, pero pudo. Yo creo que es la corona, por lo menos que yo conozca, de Dolorosa más grande, la de la Soledad de Castilleja. Que además es de esta época, ¿no? Años 40, 50. Y bueno, la de la Amargura no le va la zaga, porque también es enorme, aunque en el caso de la Amargura es que es tan afiligranada que ese tamaño pues parece aliviarse, ese peso visual se alivia, entonces pues se consigue un efecto traslúcido que bueno, que al final en el paso de palio creo que favorece, ¿no? Un paso de palio tan esbelto, tan grande, tan bordado todo tan Ujú. tremendamente trabajado, que la corona sea tan liviana visualmente hablando y a la vez tan rotunda, pues por supuesto que es un 10 de 10. Totalmente. No, y aparte de la importancia que tiene ahí, lo que tú creo que has dado la clave, la filigrana, ¿no? De saber un poco conjugar, de jugar con igual que en la radio con los silencios, pues saber también un poco jugar con el aire y que forme parte Claro, también de la obra. esa es la pelea que tenemos que tener constantemente los diseñadores con nuestras propias obras. Que respiren siempre, que respiren. Que sea todo lo cargado que tú quieras, pero que respire algo. No todo se puede Totalmente. dejar al mogollón, porque entonces la armonía, si no hay ese silencio, si no hay ese aire, la armonía desaparece. Totalmente. Pues bueno, Antonio, yo creo que hemos pegado, creo que esta va a ser deberíamos de quedarle como la primera parte de los años 40, porque sí que es verdad que da para mucho y tenemos muchas figuras que pararnos detenidamente y estudiarla porque, vamos, lo que hemos hablado un momento, que si los orfebres, que si Carrasquilla, el taller de Caro que tampoco deja de trabajar, es que es una época muy densa, Claro. muy densa. Y encima era con con las fundaciones de los 50 que si el tiro de línea, que si de la Paz tampoco creo que hemos hablado nada. Porque el palio blanco de la Paz, ese palio era de Pérez Calvo también, o El, el que está en ese es Badajoz, de Padilla, otro bordado que deberíamos hablar, de Padilla, o porque otro más. Padilla también Es además que abasteció, por ejemplo, a Málaga, yo creo que fue para donde más trabajó, de hecho. Hay varios conjuntos de ahí Padilla en está. Málaga. Vamos, se me viene a la cabeza el del Rosario, el Antiguo de las Penas, el del Amor del Rico, en fin, un montón de piezas, y además de gran envergadura, nunca mejor dicho, tratándose de Málaga. De Málaga. No, y aparte también, y también habla un poquito también del bordado de monja, que son Claro, aquí los empiezan las últimos. Trinitarias, Ya cuando Santa empieza. Isabel, Ahí está. en fin. Además de las pocas. Vamos, incluso yo creo que en los últimos sitios para los que esta gente pudieron estar trabajando perfectamente para Cádiz o. Porque lo único, el manto que me viene, las pocas cosas que me viene a mí a la cabeza, el palio de la Virgen de las Aguas, bueno, de la Virgen de la Luz, de Luz y Agua, y poco Sí, más, ¿eh? ese se bordó en un convento de Cádiz con el que Pérez Calvo tenía bastante relación. E hicieron varios de Ahí ese está. estilo. Bueno, Hay uno en Ayamonte, hay uno en Madrid, el de la Macarena de Madrid, hay otro en Cádiz, el de eh, la sangre de el de Jerena Ayamonte de la también, Virgen. etcétera. Sí, no, el de la Ayamonte acá ha dicho Ayamonte, el de la Virgen Ese, de la Paz, de la Paz, del combatiente. exacto. Mm. Hicieron varios conjuntos así, vamos, y en la propia Cádiz, el de la Virgen de la Luz y el de la Virgen de la Amargura también. Ah, es verdad, cierto. Pues bueno, Antonio, yo creo que justo como siempre con puntualidad británica, hemos cogido nuestra horita de Space y yo creo que podemos ponerle el punto final a esta Pues edición claro de que hoy, sí, ¿no? ya emplazaremos a nuestros oyentes para la próxima sesión.
Pues sí, pero vamos, yo creo que si no para la semanita que viene o para la otra. Yo es que ahora mismo, vamos, me tengo que organizar un poco con Antonio porque yo ahora mismo tengo un poquito de movimiento laboral. Entonces sí que es verdad que ahora mi mundo de mis horarios y eso va todo para bien, pero nos tenemos que organizar y demás. Pero vamos, yo creo que perfectamente podemos seguir con la dinámica que tenemos Sí, cada 2 sí. semanitas los martes a las 10:30. Sí, bueno, y es lunes, ¿eh, Jorge? Que Y te veo que estás un poquito... sí, pero yo es que, pero es que tú no sabes, después de 3 años, yo estoy ahora mismo, que para mí ya el jueves es fin de año, ¿sabes? Entonces, yo estoy ahora mismo, llevo unos días yendo a trabajar, que es como, y lo que Bueno, venga, no pasa nada, se te perdona. ¿sabes? Así que por eso estoy como Bueno, estoy. sí, se agradece que sea cada 2 semanitas, porque esta fecha, como entenderán los oyentes, Sí, para ti es complicadita también. para un proyectista os podréis figurar, pero bueno, es bueno, por otro Mm. lado. No, y aparte que ahora hay que tener en cuenta que ya se nos viene, como dice mi amigo Alberto, la semana del repeluco. Que ya está hasta aquí, como quien dice, porque ya, ¿cuándo cae el miércoles de El ceniza? 5 de marzo, me parece. Un El mes. 5 de marzo, ya está. Pues, ¿un mes me has contado? Un mes. Sí, me has contado, no, porque febrero tiene Ah, 2 días menos. pues todavía está un mes. Pues ya está. Sí, vamos, dentro de un mes, dentro de 30 días estaremos ya con las Por frentes quemaditas. repeluco. Así que nada. Bueno, Pues bueno, pues nada, que descanséis. Buenas noches y Antonio, nos vemos nos dentro de 2 vemos, bueno, semanitas. si no antes, pero por aquí dentro de 2. Sí, subiré. Venga, pues nada, que tengáis una noche fantástica, que tengáis muy buena semana y nos vemos todos pronto por aquí. Un Un abrazo muy abrazo, hasta grande. luego. Hasta luego, buenas noches. Semana Santa Radio, la radio que se ve.